Bueno, y seguimos con la trama del Apocalipsis. Y seguimos también haciendo los videos de esta forma, pues porque, bueno, ya les expliqué la vez pasada y la vez antes pasada, pero para los que no sepan, y que nos van clausurando la iglesia y que nos van cerrando la iglesia y está un poco incómodo ir a otras iglesias, quedan un poco largas o no tenemos familiaridad y demás, entonces está un poco incómodo, podemos hacerlo también en un lugar, la casa, pero hay que arreglar todo, es más incómodo, entonces de momento estamos haciendo los videitos así. Entonces, habiendo explicado eso, después de haberlo explicado ya 2 veces, y retomando donde nos habíamos quedado, la vez pasada habíamos estado hablando acerca del capítulo 19 del Apocalipsis, que ya casi lo terminamos, de hecho. Y vimos acerca, más que nada, de lo que sería la boda del Cordero. Ahora, como les había explicado, esa boda del Cordero, Cordero refiérese a Jesús, el Cordero inmolado de Dios, Jesús, no es como tal con la iglesia aquí de la tierra, no es con las personas aquí de la tierra. O sea, Jesús como tal, su esposa es toda la creación, desde los ángeles hasta lo que usted quiera pintarlo y como lo quiera pintar. Y un ejemplo de eso es que si a nosotros nos están invitando a la boda, significa que como tal nosotros no somos la novia, si no, no seríamos invitados a la boda, o sea, seríamos la novia. Dice que la novia, al final del Apocalipsis, y vamos a llegar a esa parte después, pero dice que clama para que Dios venga. Entonces nosotros somos parte de eso, pero también nos están invitando. Es porque hay más gente ahí incluida. Están los ángeles, los seres celestiales, seres de otras formas de vida, de planetas, o lo que a ustedes se les quiera venir a la cabeza que haya creado Dios. Toda esa creación, hermanitos de nosotros, pero de diferentes razas, son la esposa de Jesús y a nosotros se nos está invitando a esas bodas. Y se hablaba acerca de cómo se tiene que entrar a esa boda, que el lino fino y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos, y vimos que los santos no tienen acciones justas, o sea, todo lo que un ser humano haga aquí en la tierra son tomados como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces realmente nosotros no tenemos acciones justas, pero Jesús sí. Como Jesús se hizo humano y nos cubrió a nosotros, entonces nosotros presentamos las acciones de Jesús, que es el mismo símbolo en la parábola de Jesús, cuando se le dan ropas a los invitados para que las vistan, y si no, no pueden entrar. Y de hecho, uno entra y el mismo rey le pregunta, ¿qué haces aquí? Y lo echan afuera y lo llevan a punta de palos y quién sabe qué fue lo que le pasó a ese hombre. Pero el punto es que no puede entrar a las bodas, o sea, la persona no puede ir al cielo, no puede ir a esas bodas sin esos linos limpios que representan las acciones justas de los santos, pero no como tal las propias, sino las de Jesús, o las que fueron desembocadas a causa de lo que hizo Jesús. O sea, a usted no le nacen a hacer cosas buenas, le nacen a hacer cosas buenas por lo que hizo Jesús. Entonces, de eso es de lo que hay que estar vestido. Y habiendo dicho eso, vamos a iniciar en el versículo 9 del capítulo 19. Y lo leo. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. O sea, bienaventurado porque llegaste al cielo, no hay mucho que analizar ahí. Sos bienaventurado porque llegaste a las bodas del Cordero, las bodas del Cordero representan que estás en el cielo. Sigue diciendo, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y entonces, oigan, qué parte más interesante. Esto lo está diciendo Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, él era un ángel, Gabriel, quien quiera, ustedes piensen cualquiera, pero era un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. En capítulos pasados habíamos analizado que todo el mundo iba a seguir a la bestia, que todo el mundo se iba a volver loco por la bestia. De hecho, incluso en Mateo 24 llegamos a ver que Satanás está planeando presentarse frente a los seres humanos como si él fuera el Mesías, para engañarlos. Y que el falso profeta hace milagros y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, porque muchas personas cuando leen la Biblia y estas cosas, o que son muy creyentes, muy cristianos, muy entregados, lo que usted quiera, creen en su falsa mente, que en sus falsas suposiciones, que ellos no van a ser engañados de esa forma porque es que Dios los protege, porque es que Dios los cuida, entonces ellos no van a ser engañados con algo como eso. Pero aquí tenemos a Juan,
el apóstol amado de Jesús, o sea, el que más se acercaba a Jesús, el que más se parecía a Jesús, el discípulo del amor, el discípulo más fiel de Jesús, o sea, literal, todos salieron huyendo cuando Jesús fue apresado. Pedro hasta maldijo 3 veces a Jesús en medio de todo ese benfungio que se estaba haciendo. Y el único que se mantuvo fiel y que siguió los pasos de Jesús en todo su castigo y muerte fue Juan. Ese tipo, después de haber llegado y haber visto todo el apocalipsis, o sea, todo lo que hemos visto hasta el momento, todos los engaños, todas las cosas, pero él las vio, o sea, él estaba enfrente de los ángeles, él vio a Dios sentado en el trono, él vio a Jesús entrando como un cordero inmolado, él vio todo eso. Después de haber visto todo eso, se le acerca un ángel y le dice, bienaventurado. Y la primera reacción de él es postrarse e intentar adorarlo. O sea, él sabía que no era Dios y aún así intentó adorarlo. Y el mismo ángel tuvo que detenerlo para que no lo hiciera. El que piense que no va a ser engañado, pues está bien equivocado. Por eso es que Jesús dice que si lo oyen que está en el desierto, no vayáis. Y si está en tal lugar X, no vayan ahí, no lo vuelvan ni a ver, porque sus sentidos van a ser confundidos y van a ser engañados. O sea, eso no es cuestión de Dios me protege y Dios me cuida. Juan estaba en el cielo. ¿Qué más cerca de Dios que eso? Y literal el ángel lo tuvo que detener para que no lo adorara, porque eso hubiera sido un pecado, habría sido pecado contra el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Hubiera adorado a un ángel que no era ni Dios y lo habría tomado como una imagen. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis importante ahí de que nadie crea que está bien parado, porque mentira, nadie está bien parado en eso, y Dios no te va a proteger si usted hace algo contrario a lo que le dice, si Dios le está diciendo no vaya, si Dios le está diciendo no lo vea, y usted va y lo ve, o va al lugar, pues ni modo, no te va a cuidar, no te va a proteger. Entonces, habiendo dejado eso claro, pasemos a la segunda parte. Dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Hagamos un paréntesis. Testimonio de Jesús expresa la historia de Jesús. Eso es lo que significa. La historia de Jesús como su biografía y también la herencia de Jesús, porque eso es un testimonio. O sea, el testimonio es relatar lo que la persona hizo y por tanto es la herencia de esa persona. Por eso es que se llama también, cuando uno hereda las cosas, dejar el testamento. O sea, lo que usted testamentó que iba a seguir hacia adelante acerca de sus cosas. Pero en este caso, el testimonio de Jesús es la historia o la vida de Jesús. Pero lo dice de una forma muy curiosa. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús, y aquí lo explica, es el espíritu de la profecía. O sea, Dios da dones. Si ustedes se van a Isaías, él habla acerca del espíritu de profecía, el espíritu de sabiduría, el espíritu de la bondad, del amor, etc. Esos son dones que Dios da. Y Dios los reparte como Él quiere. Y también Pablo habló acerca de eso, que Dios da los dones a como Él quiere, a como le conviene según su plan. Y este don de profecía, el espíritu de profecía, es el testimonio de Jesús. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes analizan la Biblia son un montón de libritos escritos por un montón de personas diferentes y de diferentes épocas. Estamos hablando de que el primer libro que usted abre, que es el Génesis, fue escrito por Moisés, probablemente, casi seguro. Y el siguiente libro, estamos hablando de que sería el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, todos los Pentateucos, que son esos libros escritos por Moisés. Tenemos el libro de Job, el libro de Jueces, que no fue escrito por una persona, sino por un montón de personas. Tenemos el libro de Josué, que no fue escrito por Josué, porque al final relata cómo Josué murió y lo que pasó después de que Josué muriera. Entonces Josué no va a escribir después de que él murió. Tenemos un montón de libros, Reyes, que es una crónica, y Crónicas, que es una crónica, una historia de todos los reyes que hubieron, y lo escribieron varios hombres según cómo iban pasando de generación en generación. Ahora, todos esos libros los reunieron, los compilaron y los convirtieron en la Biblia. Y nosotros lo leemos como si fuera un único libro de una única historia, porque pareciera que relata una sola historia, la historia de la humanidad desde el principio hasta el final. Pero no es así. La Biblia no trata acerca de la historia de la humanidad. La Biblia trata acerca de la historia de Jesús contra el pecado. En el Génesis lo leemos mal.
El Génesis lo leemos como que Adán y Eva estaban ahí en el Edén y un día pecaron por culpa de la serpiente que los engañó y entonces llega Dios y les habla y les dice que ahora trabajarás con el sudor de tu frente y la mujer tendrá dolores y todas las cosas que vienen. Y vemos la historia de Abraham y creemos que de eso trata, pero no trata de eso. Trata de un día Jesús llegó al Edén porque sabía lo que había pasado y no se dio cuenta, pero les habló a ellos acerca de todos los males que le iban a acarrear a haber cometido ese pecado. Y entonces Jesús asciende al cielo y pone su vida en empeño por esa raza. Y entonces regresa y les dice que asesinen un cordero y les pone las pieles de cordero a ellos, esas son las pieles, las ropas que les dio Jesús a ellos y les dice que a partir de ahí Él se va a quedar con ellos para hacer que ellos sean salvos y su descendencia. Y entonces lo vemos una y otra vez como el personaje principal. Cuando estábamos en tiempos de Enoch y el mal empezaba a proliferar, ¿quién fue el que caminó con Enoch y se lo llevó al cielo? Jesús. Y cuando llega el diluvio y llega el arca, ¿quién fue el que le dijo a Noé que hiciera el arca? Jesús. Y después, ¿quién fue el que protegió el arca? Jesús. Y después, ¿quién fue el que le dijo a Abraham que saliera de la tierra de sus padres y quién destruyó la torre de Babel? Jesús. Y después de eso, ¿quién fue el que llevó a Abraham en la tierra? Y después de eso, ¿quién fue el que llevó a Jacob? Y la escalera que Jacob vio era Jesús, la escalera representaba a Jesús. Y así todo eso eran símbolos que Jesús les estaba dando para que ellos fueran entendiendo qué era lo que él iba a hacer hasta que llegó al clímax en el Nuevo Testamento cuando Jesús nace. Y entonces que Jesús nace y vive aquí en la tierra y muere Jesús. Y entonces después Jesús asciende al cielo y empieza el texto del Apocalipsis y las cosas que le pasaron a los apóstoles mientras Jesús intercedía por ellos en el cielo. O sea, es la historia de Jesús. La Biblia explica la historia de Jesús. No se trata de la historia de la humanidad, no se trata de la historia del pecado, no se trata de la historia de Satanás. Se trata de la historia de Jesús y cómo salvó a la raza humana. Esa es la historia de la Biblia. Ese es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el problema de esto? Les voy a explicar, les voy a poner un buen ejemplo. Si ustedes se van a la iglesia católica, yo sé que lo uso como referente, pero es que el Apocalipsis no para de hablar acerca de eso, entonces sí, lo voy a usar como referente. Si ustedes se van al Apocalipsis, a la iglesia católica, parece que ellos cuentan la historia de Jesús, pero ellos no cuentan la historia de Jesús, ellos están contando la historia de la iglesia, ellos están contando la historia acerca de cómo la iglesia te puede salvar, ellos están contando la historia de cómo es que las buenas acciones que usted realiza te pueden salvar por medio de la iglesia, no de la historia de Jesús. La historia que ellos cuentan es de un Jesús vengativo y fulgurento que tiene que ser calmado por María e interceder María y los santos para que no nos destruya a todos. Esa no es la historia de Jesús, esa es la historia de nosotros, de cómo no somos destruidos por Jesús. Pero la historia de Jesús es muy diferente, la historia de Jesús es del héroe. O sea, cuando ustedes ven una película o leen un libro, el protagonista es el héroe normalmente, no el villano. En este caso, la historia que están contando la mayoría de las iglesias es la de un villano que nos quiere destruir a todos y a ver quién se salva. Pero la Biblia no cuenta ese relato, la Biblia cuenta un relato completamente distinto acerca de un Salvador. Y dice que sus consiervos, o sea, los que son hermanos, en la visión del ángel, él considera hermanos a los que guardan el testimonio de Jesús, a los que cuentan la historia de Jesús, o sea, los que se ponen a explicar el Apocalipsis o intentar entenderlo, como lo estamos haciendo, y si ustedes lo analizan, la historia del Apocalipsis, todo trata acerca de Jesús, de principio a fin, literal, el primer personaje que aparece es Jesús en medio de los candelabros. Y es la historia de Jesús de cómo en el final del tiempo lo salvó a todos. Entonces, el espíritu de profecía, la profecía, los profetas lo que hicieron fue contar lo que iba a venir acerca de Jesús y lo que había pasado acerca de Jesús. Y el espíritu de profecía no puede desaparecer hasta el final de los tiempos. Tiene que siempre haber un profeta. Siempre tiene que haber un profeta, porque la Biblia dice, Dios dijo que no haría nada sin primero habérselo dicho a sus profetas. Entonces, si no hay profeta, no lo puede decir. Y si no lo puede decir, por tanto no va a pasar. Y sí, se vale decir que el Apocalipsis es un texto que está guiado hasta el tiempo del fin y por tanto va a abarcar acerca de todo lo que va a referir. Y sí, Dios ya dijo lo que va a pasar. Pero hay cosas que Dios le dijo a Juan que no revelara. Entonces, ¿quién las va a revelar? O sea, tiene que haber un profeta que las revele.
Por eso es que la iglesia adventista dice que la hermana G. de White, que ya hablamos de eso antes y solo la voy a tocar aquí como un pincelazo, fue profeta. No porque ella vino a decir profecías nuevas, sino porque ella habló acerca de Jesús. Que repitiera las mismas cosas que dijeron todos los otros profetas y que no dijera profecías futuras, aunque sí lo hizo, no representa que no sea profeta, porque profeta es el que señala el pecado y profeta es el que cuenta la historia de Jesús, el que vuelve los ojos a las personas hacia Jesús. Entonces, habiendo dicho eso, les traigo un ejemplo aquí en el Apocalipsis, que es el versículo 11, el que continúa, y les voy a demostrar que toda esta historia trata acerca de Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Dónde habíamos visto un caballo blanco antes? En los sellos. El primer sello era un caballo blanco que representaba a la iglesia, pero también les dije que representaba a Jesús saliendo, triunfando. ¿Por qué? Porque la iglesia, la primera iglesia, formada por los apóstoles al puro principio, fue hecha literalmente por Jesús. Jesús fue el que inició ese movimiento. Es la fundación de la iglesia cristiana, pues porque la fundó Cristo. Y entonces dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. No necesito explicar que ese es Jesús, pero aún sin necesitar explicar, Jesús dijo que él era la verdad. Entonces, si era fiel y justo, está hablando de Jesús. Y es el mismo texto que habla en el puro inicio acerca de que Jesús es fiel y verdadero. Así se le conoce. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, ni siquiera dice un número. ¿Por qué? Porque al decir muchas está hablando de un número demasiado grande como para poder contarlo. Diadema representa reino, por tanto Jesús tiene todo el reino, no hay nada que se escape de su reino, Él es rey, ¿de acuerdo? Y ya van a ver por qué es que hago toda esta tira y por qué es que digo todo esto. Dice que tiene ojos que eran como llamas de fuego. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de ojos en llamas de fuego en un individuo y que era como bronce bruñido, siempre era acerca de Dios. Así se le representaba a Dios, ¿de acuerdo? Entonces están diciendo que Jesús tiene esas características que tiene Dios. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, el único que conoce ese nombre particular es él, es un nombre de él. Es algo muy extraño y particular porque siempre hay alguien que conoce el nombre. Siempre es Dios conoce el nombre y él conoce el nombre. O los ángeles conocen el nombre y él conoce el nombre. O Dios le cambia el nombre y entonces solo él y Dios conocen el nombre. Pero aquí dice que solo él conocía el nombre. ¿Sabe quién es el que no tiene un nombre como tal? Dios. Dios no tiene un nombre como tal. Cuando se presentó frente a Moisés y Moisés le preguntó el nombre para decírselo a los judíos y que le creyeran que él lo había conocido, él se presentó como yo soy. Yo soy no es un nombre. Yo soy simplemente expresa una característica. Es como que yo le diga yo soy humano. Sí, yo soy humano, pero eso no me dice quién soy yo, no me dice mi nombre. Pero si solo yo fuera humano, si no hay ningún otro humano en el planeta Tierra, no hay ningún otro humano en la existencia de la creación, y yo digo, yo soy, sí, él es humano. Ya, eso es lo que es él, y eso es, y él es humano, y eso es. No ocupa más nombres porque es el único de su raza, es el único que existe, es humano. Bueno, cuando Dios dice yo soy, es porque solo hay un único Dios, no hay más dioses. Entonces él no necesita más referencias. Él es el único que existe. Por tanto, ¿qué es Dios? Ya, punto. Cuando Jesús dice que él no tiene nombre, o cuando Jesús se presentó frente a los fariseos y le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, él se estaba achacando ese título. Él era Dios. Y sigo leyendo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, su sacrificio, y su nombre es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, el que ejecuta la acción de Dios, o sea, su papel siendo Dios es hacer las acciones. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos, o sea, eran santos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, o sea, su palabra, su voz. Eso lo vimos en las iglesias cuando se habla de ciertas iglesias que son castigadas por Dios por lo que sale de su boca. Y él la regirá con barra de hierro y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso.
capítulos anteriores vimos que el que pisa el lagar, el que hace eso, el que derrama la ira de Dios, el que destruye las naciones cuando ya la ira de Dios es colmada, es Dios. Dios es el único que puede hacer eso. Entonces, me está diciendo aquí que Jesús es el que lo va a hacer. Por tanto, Jesús es Dios. Y sigo diciendo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título solamente se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Es Dios. Siempre que en el Antiguo Testamento hablaban del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre que hablaban del Verbo de Dios, siempre que hablaban de Dios en general, estaban hablando de Jesús. Entonces, ¿por qué es que hago todo este análisis? Les explico. Hay muchísima gente que dice que Jesús no es Dios, que Jesús es como un Dios menor, que Jesús es como un hijo de Dios que Dios decidió hacerlo Dios, que Jesús no es el mismo nivel que Dios el Padre. Pero este texto me está diciendo absolutamente todo lo contrario. Este texto me dice que el Padre y que Jesús están exactamente al mismo nivel. Lo que pasa es que uno es el Verbo, el otro es Dios. O sea, el otro es una representación de Dios en su trono y Jesús es la representación de Dios ejecutando la acción. Igual que el Espíritu Santo es la representación de Dios siendo humilde y absolutamente todopoderoso. Y les puedo demostrar por qué. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente y que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios lo sabe todo, que Dios puede estar en donde sea y que además Dios lo puede absolutamente todo. Es todopoderoso, lo sabe todo y también está en todos lados. Ahora, yo sé que Jesús está en el santuario, según lo que hemos estudiado, no está en todas partes. Yo sé que Dios el Padre está sentado en su trono, porque Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y aquí en el Apocalipsis me dice que está sentado en un trono. Entonces, yo sé dónde están. Ellos como tal no están aquí. Ellos están ahí. O sea, literal aquí están expresando eso. ¿De acuerdo? No es que están subdivididos o que tienen una influencia aquí o que su mano se extiende hasta aquí. No, no, no. Me están diciendo literalmente en dónde están. No me dice que su pie estaba aquí y que su mano estaba con nosotros. No. Me dice que literalmente está ahí en el cielo. Los dos están ahí en el cielo. Entonces, ¿cómo es que está aquí con nosotros? ¿Cómo es que es omnipresente? ¿Cómo es que está en todas partes al mismo tiempo? Bueno, esa parte es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y por tanto, Él sí está en todas partes. Él está aquí a la par mía. Él está cuando yo estoy orando en silencio, cuando ustedes están caminando en un bosque solitario, cuando una persona sale al espacio exterior y está en una caminata espacial. Literal, Él está ahí. Él sí está presente. Si quieren hablar de todopoderoso y quieren hablar de omnipresente, el título que se lo merece es el Espíritu Santo. Él es omnipresente y es todopoderoso. Él fue el que hizo la creación, porque dice que el Espíritu se movía entre las aguas. O sea, Él fue junto con Jesús, porque es el Verbo de Dios, el que ejecuta la acción, los que construyeron el planeta Tierra y todo el universo que conocemos. Entonces, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios el Padre es Dios. Y los tres en colectivo hacen a Dios. Si uno falta, ya no sería Dios. Sería otra cosa. Entonces, era por eso que les venía a decir esa parte, porque este pequeño texto, aunque no parezca, dice demasiado. Y yo sé que avanzamos bastante y al mismo tiempo muy poco, porque dijimos muchas cosas y ya llevamos como 20 minutos. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Perdón si el video estuvo un poquillo largo. Y Diosito me los bendiga un millón. Tengan una muy bonita noche y Dios me los acompañe. Feliz sábado si es sábado. Y si no, pues feliz semana si es semana. Y si no, pues no están en el espacio y qué raro. Diosito me los bendiga y chao.